Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes. En otras noticias del día, una familia hizo una grave denuncia sobre el caso del joven que fue atropellado en Engativá. Sí, señora, aseguran que el conductor del carro, personal de una ambulancia y la policía lo abandonaron. El joven, que permaneció al menos 14 horas en el lugar, se encuentra en estado grave. El joven de 24 años se movilizaba en su bicicleta por la calle 66 con carrera 90 en la localidad de Engativá, cuando este vehículo particular roza al ciclista, quien cae y queda tendido sobre la vía. Mi sobrino iba hacia donde el amigo, salió en bicicleta, iba junto al caño de la 66, más o menos sobre la carrera 90-66A. En esa se cruza como con un carro, el carro intenta como esquivarlo, pero el carro lo choca con el espejo y mi sobrino cae al piso, tiene un golpe en la cabeza y en los videos se ve que se choca contra el piso y queda tirado en el suelo. Tras el accidente, 2 policías del CAI La Florida atendieron el caso. En el video de la cámara de seguridad se observa que el herido es arrastrado hacia el andén por un ciudadano. Luego llega una ambulancia y al pasar varios minutos, los uniformados y los paramédicos se van del lugar dejando a la víctima sobre el andén. La información de la policía, lo atienden, le toman le dan como primeros auxilios y tiempo después entre la policía y la ambulancia deciden no llevárselo y dejarlo ahí. Esta situación fue aprovechada por los delincuentes del sector, quienes al ver al joven indefenso lo robaron en 2 oportunidades y lo golpearon. Según la versión que entregan los 2 tripulantes de la ambulancia, ellos cruzaban por el sector y ante el llamado de auxilio se detuvieron. La comunidad nos informó que había una persona en el suelo, igual nosotros llegamos a prestarle la atención, ¿sí? Igualmente se le informó al conductor del vehículo y a la comunidad que estaba en ese punto del accidente que nosotros no teníamos equipos para prestarle la atención y estábamos inoperativos. En ningún momento se le negó la atención, igualmente yo le hice la atención, pero el ciudadano siempre me negó la atención, me dijo que le estaba bien, nunca se dejó revisar. ¿Por qué esa persona se rehusó a ser trasladada y a que ustedes la revisaran? Nunca me dijo el porqué, simplemente me decía que él no quería ser trasladado, que él se quería ir para la casa, siempre estuvo un tono un poco agresivo y me decía que él estaba bien. ¿Pero por qué la policía se retiró del lugar dejando al ciudadano en esas condiciones? Es de resaltar que en ningún momento hubo ninguna omisión por parte de la Policía Nacional ni del personal médico, toda vez que esta persona manifestó retirarse voluntariamente del sitio y no requerir ninguna asistencia médica ni de Policía Nacional. El joven de 24 años permanece en un centro asistencial con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos. Un código impreso en la maleta de un domiciliario se convirtió en una de las pistas claves para reconstruir el caso de 2 niñas que murieron intoxicadas con talio, mientras que otra menor lucha por su vida. Esta es la ruta que siguieron las autoridades y que tiene como sospechosa a una mujer que hoy es buscada por la Interpol. Esta imagen del domiciliario que el 3 de abril de este año llevó las frambuesas contaminadas con talio fue clave para la investigación. Permitió ubicar al repartidor, quien relató a los investigadores que las frambuesas las envió una amiga de esta mujer, Zulma Caterín Guzmán Castro, quien hoy es buscada a través de Interpol, señalada como presunta responsable del envenenamiento con talio de 3 menores de edad, entre ellos 2 niñas que murieron. El repartidor, como se ve en estas imágenes, acudió 2 veces a la casa porque en la primera ocasión no recibieron el pedido. 2 días después, el 5 de abril, fueron hospitalizadas las 2 niñas que fallecieron, la primera ese mismo día y la otra el 9 de abril.
La mujer señalada por el envenenamiento y la muerte de las niñas era una amiga de la familia desde hace 20 años. Para los investigadores hay varios indicios sobre esta persona. El conocimiento preciso que tenía de la dirección y de las rutinas de la familia. Sabía que las frambuesas achocolatadas eran un producto que consumían habitualmente y además tenía conocimiento sobre cuándo dicha familia se reunía. Las empresas generadoras de energía siguen enfrentando serias dificultades para poder sacar adelante los nuevos proyectos que están en desarrollo. Según el gremio Acolgen, todo esto trae serias implicaciones económicas y de seguridad para el país. El retraso en los nuevos proyectos para la generación de energía en nuestro país le genera más preguntas que certezas al gremio de las generadoras de energía Acolgen y, por supuesto, preocupación e incertidumbre para brindar este servicio a los hogares e industrias. Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, explica que desde hace varios años esos retrasos son significativos y de varios tipos. Y pues ya estamos diagnosticados: licenciamiento ambiental, consultas previas, conflictividad social, seguridad jurídica. Entonces, estamos en un momento de un llamado a la acción, de trabajar con el gobierno, de destrabar los proyectos, de convocar una subasta exitosa para la energía que necesitamos los próximos años y de reglas claras. Por esas dificultades, en 2021 solo ingresó el 7% de la energía esperada, en 2022 el 27%, en 2023 el 17%, en 2024 el 25% y en lo que va de 2025 solo ha ingresado en operación el 8,5% de lo esperado a inicios del año. El sistema está estresado, que para un posible fenómeno del Niño en el 2026-2027 tal vez ya no tengamos la suficiente energía en firme para atender la demanda del país. Entonces esto es un llamado para el cortísimo plazo para ponernos manos a la obra. También hay un rezago importante en la entrada en operación de los proyectos de transmisión de energía eléctrica. Existen retrasos de hasta 13 años en infraestructura del sistema de transmisión nacional y de 11 años en infraestructura del sistema de transmisión regional. Uno de los temas que están justamente preguntándose los empresarios que quieren invertir en las grandes ciudades es si estas ciudades van a ser capaces de abastecer la energía necesaria para poder tener un continuo proceso de producción productiva. Así que lo de Bogotá también es complicado y no olvidemos además que Bogotá representa el 26% del Producto Interno Bruto de Colombia. Advierten que un apagón energético le podría salir muy caro a la nación. De acuerdo con Acolgen, las empresas hacen inversiones en los proyectos a riesgo propio y con recursos propios, no con recursos del presupuesto general de la nación. Esas inversiones anuales son de alrededor de 13 billones de pesos. De Abelardo de la Espriella, el llamado outsider de esta campaña, que descartó completamente ir a la consulta de la derecha en marzo, luego de presentar 5 millones de firmas ante la registraduría. Dijo que es un mandato popular que le exige ir directo a primera vuelta y que no hace parte de ese mecanismo de consulta donde participarán los partidos que tanto lo han vetado en ese mismo sector de la derecha. Si yo soy el outsider y tengo un mandato popular de más de 5 millones de firmas sin que se haya gastado un peso para ello, con fervor, con compromiso, ¿cómo entonces voy a entrar a participar de un mecanismo como la consulta que escoge un candidato único hasta marzo? Eso carece de lógica. Lo expresé en una entrevista en la revista Semana. Propuse el mecanismo de la encuesta para que le ahorráramos esa plata al Estado colombiano y además de eso tuviésemos desde ya un candidato único para enfrentar al heredero del régimen, el señor Iván Cepeda. Cualquier estratega político en cualquier lugar del mundo estaría de acuerdo con que dejar al candidato de la izquierda, del comunismo, solo durante 5 meses en el partidor es un verdadero despropósito. Ya la izquierda tiene candidato único. Nosotros estamos fragmentados de este lado. Yo he dicho que aquí cabe todo el mundo. Yo no tengo vetos para nadie, solamente para Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia. Aquí no cabe el señor Cepeda y los cómplices de Petro. Pero de resto, desde Fajardo hasta Vicky, hasta Pinzón, Cárdenas, todos caben aquí. Yo no he vetado a nadie. Al único que han vetado es a mí. Entonces, ¿por qué si el pueblo ha confiado en mí
y ha depositado un mandato popular con todas estas firmas, yo tengo que ir a un mecanismo con unos partidos y con unos precandidatos que me han venido vetando a lo largo de todo este ejercicio. Eso por el lado de Las Priella, pero hay una larga lista de aspirantes a la presidencia que hoy manifestaron que quieren ir a consulta en marzo. Recordemos que el lunes se vence el plazo para manifestar esa intención a la registraduría. Estos que ven aquí no son todos, son algunos de los que ya manifestaron que van a consulta de derecha, de centro o de izquierda, la del Frente Amplio. De aquí al 22 de diciembre se tiene que definir quiénes participan y cómo van. A propósito, Iván Cepeda confirmó que participará de la consulta del Frente Amplio. Así es, estamos en ese proceso, unas conversaciones intensas con otras fuerzas políticas. Vamos a estructurar el Frente Amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre. Y según el calendario electoral debemos solicitar los partidos políticos esta consulta, así que lo haremos nosotros también. Y es que a tan solo 3 días de finalizar este periodo de inscripción de candidatos al Congreso, el registrador Hernán Penagos alerta un posible colapso porque muchos partidos no han hecho la tarea todavía. Avanza a todo vapor la inscripción de las listas. Mañana les vamos a tener los detalles de cómo están quedando las diferentes listas de los partidos al Congreso. Catalina. María Camila, gracias. Antes de ir a comerciales, vamos con un contenido que apoya la responsabilidad corporativa de Caracol Televisión y que nos invita a construir una sociedad más justa y responsable con el planeta. 3:30 minutos y antes de despedirnos les contamos que el presidente Gustavo Petro ratificó en su cargo a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien había ya denunciado una persecución en su contra e incluso en contra de sus padres y de su hijo. Sí, señora, y con esta información terminamos. Estas fueron las noticias. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz viernes. Feliz fin de semana.